Con el auspicio de Así, chao, ¿me entiendes? Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa Buena Salud. Saben que siempre tenemos temas importantes, interesantes, también un buen contenido para que ustedes realmente se queden con nosotros. Pero antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quiero hacerles unas dos recomendaciones importantes. Una de ellas es que visiten Le Belle Reiné y estén siempre espectaculares, tanto los caballeros como las damas, ¿no? El cabello, las uñas, los pies, de la piel, las cejas, su maquillaje, todos esos eventos, al menos que si ya se nos viene en mayo, imagínense ustedes que vayan y visiten Le Belle Reiné. Ellos están en la avenida del Paseo de los Cañaris y Pumapungo, esquina en el segundo piso. No se olviden esta dirección cuando ustedes quieran verse espectaculares. Y también una recomendación importante es cuando vayan a comprar los muebles. Esos muebles deben ser cómodos, confortables, deben ser de acuerdo al diseño, de acuerdo a lo que a usted le guste, ese espacio que esté con el color que sea, con la textura que sea, la que usted elija y le asesoren perfectamente en Finos Muebles. Recuerden, ellos están en la avenida 10 de agosto, o 10 de agosto, perdón, 874 y Roberto Crespo. Visiten entonces a Finos Muebles. Muy bien, ahora después de estas recomendaciones les presento a mi invitado de hoy, ¿no? Es el doctor, él es el médico ocupacional de Johnny Jaramillo y con él vamos a tratar un tema que a mí me parece sumamente importante, ¿no? Que es el manejo del dolor crónico de articulaciones. Bienvenido, mi estimado doctor. Muchísimas gracias Buenas por tardes, estar en el muchas programa. gracias. Ya estábamos un poquito medio conversando acerca de este tema, pero para que todos podamos entender a dónde vamos para este manejo del dolor, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué llamamos nosotros el dolor crónico? Perfecto, verá. Nosotros hablamos de dolor a la sensación de disconfort que se percibe por parte de la persona y que puede ser de tipo psicológico, puede ser de tipo físico, dependiendo del estímulo que genere, ¿ya? Entonces, al hablar de que se presentan estos malestares, hablamos de que van a estar un periodo de tiempo. Entonces, si es de días o de pronto hasta semanas, se considera que es algo agudo. Pero cuando ya es mayor a 3 meses se considera que esto ya es una lesión crónica o una afección crónica. ¿Ya? Entonces, lo importante es de lo que se tiene que comprender por parte de las personas que no están sintiendo el dolor, sino que son las que están relacionadas con la persona que siente el dolor, Ajá. es que va a haber una disminución de la calidad de vida que tiene esta persona. ¿Ya? Y esta disminución de calidad de vida obviamente va a estar dada porque, por ejemplo, digamos que a mí me gusta salir a trotar, pero Ya. me duele mi rodilla. Entonces, como me duele mi rodilla, no puedo yo realizar las actividades como normalmente las cosas que me gusta realizar. Entonces tengo que dejar de hacer esas actividades y eso ya me hace sentir mal. Entonces por ejemplo, yendo ya a los ejemplos más grandes que podemos tener, por ejemplo, el dolor que se presenta en pacientes oncológicos, en las personas que tienen cáncer, Ya. ya son dolores que ya les limitan tanto que ellos no pueden tener, o sea, ya la calidad de vida está muy disminuida por ello. Claro, ¿Ya? claro. Y eso también genera lo que le decía, una labilidad emocional, un impacto sobre su forma de enfrentar la enfermedad, su forma de enfrentar la vida. Entonces, eso es más o menos lo que podríamos decir acerca del dolor. Ahora, eh, hablando sobre dolor, dentro del dolor, una de las principales causas de dolor o una de las principales afecciones relacionadas con dolor son las lesiones osteomusculares, ¿ya? De ahí tenemos un montón de actividades que pueden estar relacionadas, por ejemplo, las prácticas deportivas de las que hablábamos, ¿no es cierto? Pero también viene, por ejemplo, lo principal, todo el mundo, todas las personas que están sobre los 18 años, por lo menos, están relacionadas con el ambiente laboral y realizar actividades que generen trabajo. Entonces, no importa si usted es una persona oficinista que está trabajando de pronto en un escritorio que tal vez no brinda las facilidades o las comodidades que No la sea tan ergonomía, ergonómico, por ejemplo. exacto, que la Ajá. ergonomía dicta, ¿me entiende? Entonces usted está trabajando de pronto en esta posición porque la pantalla está muy baja en lugar de estar a la altura de los ojos. Entonces esto genera que esté todo el tiempo con el cuello ya flexionado y esto va a generar dolor. ¿Ya? Entonces,
estos dolores, como les digo, estas lesiones osteomusculares, sí tienen una gran importancia dentro de lo que sería el ámbito de la medicina ocupacional, porque se relacionan, ¿ya? Claro. Entonces, de ahí también tenemos que hablar también de las lesiones que se presentan tanto en la zona cervical como en la zona lumbar, ¿ya? Y dentro de eso también, o sea, otras lesiones comunes son las lesiones que se presentan por las actividades que realizamos en los hombros, ¿ya? Entonces, el dolor de hombro de tipo crónico es algo bastante común, principalmente en las personas que trabajan con los brazos, por ejemplo, levantando pesos, realizando movimientos amplios. Ya existen muchas ramas, desde, por ejemplo, podemos pensar en los electricistas, las costureras, las amas de casa, todos terminan realizando, por ejemplo, las lavanderas realizan extensiones grandes, levantando telas que están mojadas para expandir las mismas, ¿no es cierto? Y poder dar la vuelta a las telas o tender las mismas, y eso les genera estos dolores, ¿ya? Ahora, hay otra cuestión también, por ejemplo, lo que pasa es que dentro de la parte laboral se considera que las lesiones que son, por ejemplo, en la parte de la espalda o en la parte de las rodillas, Ajá. son lesiones principalmente producidas por el trabajo, pero no se toma en cuenta ciertas características del individuo, porque el reto que usted tiene, por ejemplo, problemas de sobrepeso, a la larga el peso del cuerpo va a caer sobre la zona sacra, ¿ya? Ujú. Y sucede que por física, ¿sí? Es menor la presión que se realiza cuando es mayor la superficie sobre la que se está realizando la presión. O sea, y ya. Entonces, cuando nosotros estamos de pie, la presión del cuerpo, de la parte abdominal y de todo el peso de los órganos, se distribuye hacia las piernas y eso disminuye la presión sobre la zona lumbar y sacra, lumbosacra. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, esto al estar de pie es algo bueno, pero es algo cansado, ¿me entiende? Y por ejemplo, si la persona tiene tendencia a las varices o algo así, puede generar otros problemas, ¿me entiende? Entonces, de ahí igual viene la recomendación de los cambios de posiciones, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, porque me desvié, ya, volviendo a la cuestión de los dolores articulares, se presenta, por ejemplo, que los señores están con un sobrepeso marcado y ese peso termina cayendo sobre las rodillas, ¿ya? Y empiezan los dolores articulares. Entonces, dentro de aquello, por ejemplo, al hablar de rodillas, existen muchos procedimientos, tanto de tipo terapéutico como de tipo diagnóstico, que ayudan o facilitan la mejora del paciente, ¿ya? Pero si no se quita la enfermedad de base, que es la cuestión del sobrepeso, se va a seguir recayendo en lo mismo. Pero igual, si no corregimos aquello, porque es como un círculo vicioso. ¿Se acuerda que hablábamos de que el dolor disminuye la calidad de vida porque yo no puedo hacer las actividades que quería? Claro. Ya, dentro de aquello surge también el problema que tenemos de que, por ejemplo, yo tengo sobrepeso. ¿Cómo hago ejercicio si me duelen las rodillas? Pero surgen también las actividades deportivas que pueden disminuir el peso de la persona, mejorándola, igual, o sea, no solo es una cuestión de la actividad física, sino también es una cuestión de mejorar la dieta, ¿ya? Y al conseguir estos dos efectos, se disminuye de peso y se puede mejorar la presión que se está realizando sobre las rodillas. Pero ¿y en tanto qué? Ya. Entonces, de ahí surgen tratamientos como, por ejemplo, de lo que hablábamos, las infiltraciones a nivel de las articulaciones, que principalmente pues, se utilizan a nivel de lo que es rodillas, caderas y la región de los hombros. Pero estas infiltraciones, o sea, pueden ser de varios tipos, en verdad. Se llama artrocentesis, ya, al, la activi- al, al proceso, ¿cómo sería? Se llama acrocentesis al tipo de acción que nosotros realizamos sobre la articulación cuando ingresa una aguja, ¿sí? Como la de las jeringuillas, ¿ya? Ajá. Ya. Y o se toma una muestra, que puede ser para diagnóstico, sí, para ver si hay cristales y otras cuestiones, composiciones, y, por ejemplo, una complicación muy grande que existe a nivel de las articulaciones son las artritis sépticas, o las que están relacionadas con infecciones, ¿ya? Eso es una complicación bastante grande y dependiendo de la bacteria con la que estemos tratando, pues obviamente puede ser un tratamiento bastante largo también, ¿ya? Entonces, como le decía, puede cumplir esa función diagnóstica, puede cumplir una función terapéutica o simplemente puede cumplir una función de analgesia. Lo que sucede es que no es lo mismo que yo le coloque a usted, por ejemplo, digamos que le voy a hacer una sutura.
y le coloco silocaína, lidocaína, cualquiera de estos analgésicos en estas zonas, estos anestésicos, y disminuyo la actividad de la parte nerviosa, bloqueo la transmisión de la sensación del dolor desde la zona lesionada hacia la parte del cerebro. ¿Ya? Es más o menos la función que tiene esta analgesia, ¿ya? Pero estará determinada por el tiempo que nosotros, o sea, que tenga de acción la silocaína o la lidocaína o el medicamento que estamos utilizando, que puede ser minutos, puede ser horas, puede ser días, ¿ya? Pero tarde o temprano termina disminuyendo, ¿ya? Entonces, igual, por ejemplo, si es que yo cojo esta articulación que está inflamada, ¿no es cierto? Le coloco realizo este procedimiento de la infiltración y coloco, por ejemplo, glucocorticoides. Los glucocorticoides son de los el antiinflamatorio más poderoso que nosotros conocemos, pero tiene muchos efectos secundarios. Entonces, como tiene estos efectos secundarios, no es que se utilizan nomás. Por eso seguimos prescribiendo paracetamol y ibuprofeno, que si bien a veces la población no les gusta porque piensan que es lo único que mandamos, son de los medicamentos más inocuos que tenemos y la respuesta, tanto por ejemplo para quitar las fiebres, los dolores y los malestares, cuando estos no son muy grandes, es muy bueno. De hecho, por ejemplo, en la parte de las artritis, el manejo principalmente suele ser con paracetamol. Le siguen dándose al paciente porque si bien va a tener un impacto acerca de lo que es el hígado, no genera más lesiones. O sea, no, los efectos secundarios del medicamento no son tan grandes, aunque dependiendo de la persona podrían serlo, ¿me entiende? Entonces, volviendo a la cuestión del tratamiento del que estábamos hablando en las infiltraciones, se puede hacer una mezcla, ¿me entiende? Entre los anestésicos como la silocaína, o principalmente se utiliza la lidocaína, ¿ya? Y con un glucocorticoide, y eso se administra y tenemos ya este efecto terapéutico. Sin embargo, o sea, es como que ahí existe una, una opinión dividida, ¿sí? Porque si bien los especialistas están de acuerdo en que va a disminuir, se va a dar un tratamiento, se va a desinflamar, como le dije, los glucocorticoides pueden tener un efecto secundario, ¿ya? Y eso complicarle el desarrollo del paciente. Por otro lado, si yo a usted le quito el dolor de la rodilla, pues usted va a decir, ay, qué lindo, me voy, estoy caminando, y sale a correr, pero sale a correr y de pronto me está lesionando más. ¿Me entienden? Entonces, es más o menos ese es la paradoja que sucede con esta cuestión de los infiltrados. Y algo también que he escuchado es de que las infiltraciones, por ejemplo, no es que se hace cada momento. No, No es que usted dice, ah, me duela, infíltreme, me pasó, qué chévere, 2, 3 meses, 4, 5 meses, otra vez. No, sino que yo no sé qué, por ejemplo, con qué periodicidad se puede hacer esas infiltraciones. dependerá. ¿Se acuerda que le decía que dependiendo de la duración que tiene el medicamento, puede ser días? Y en el caso de los glucocorticoides, en realidad puede ser unos 3 meses, puede ser unos 6 meses, aunque no suele ser periodos más cortos. ¿Ya? Pero sí, si usted le pregunta a los pacientes a los que se les realiza esos procedimientos, todos quedan muy contentos. Ajá. ¿Ya? Entonces, estábamos hablando de rodilla, ¿no es cierto? Ya. Se entiende que las articulaciones están formadas por dos huesos, ¿ya? Y dentro de aquello también estas están unidas por una cápsula articular, ¿ya? Encontrándose el líquido articular dentro de esta articulación. Pero hay otras estructuras que refuerzan la articulación, como son el caso de los ligamentos, los tendones, ¿ya? Para evitar que se presenten procesos inflamatorios del uso normal de las rodillas o del uso normal de una articulación, existen otras estructuras como por ejemplo las bursas, que son un tejido conectivo que está relacionado como para evitar que se presente el desgaste de los tendones de los ligamentos por fricción, pero también se inflama, que es una de las principales causas de dolor en hombro, la bursitis. ¿Ya? Entonces, en estas estructuras se puede trabajar mucho más fácil, y ahí es donde viene de lo que hablábamos de el diagnóstico por ecografía. Se utiliza el ecógrafo, se localiza la estructura, se ve si este está inflamado, si hay líquido libre. Y Más en ahí, los hombros, lo que usted me dice, esto de la ecografía. O sí, sea, de todo todo, quedo. pero sí, porque, o sea, en los hombros se puede aplicar, pero en las caderas también, ¿me entiende? Igual en la Ah, parte de ya, las ya. rodillas Ok. también. O sea, eso indistintamente, igual en las otras articulaciones. Pero si usted nota, esas son como que las articulaciones más grandes que podemos presentar, ¿no es cierto? Claro. Ya, y igual son las que más se dañan. Porque, por ejemplo, estas infiltraciones también se han utilizado con buenos resultados, por ejemplo, dentro de una lesión que es conocida como el síndrome del túnel carpiano, que Ajá. si bien tiene que ver con la articulación de la muñeca, no es una lesión de la articulación, es una lesión de las estructuras neuronales
nerviosas, los nervios que pasan por el retináculo de los flexores, en el caso de que se trate de un síndrome de túnel carpiano. ¿Ya? Entonces, por posiciones, como por ejemplo ahora casi todo el mundo tiene acceso a un mouse y lo utiliza durante varias horas. Entonces, esto genera que nosotros Claro. flexionemos y mantengamos esto generando una presión en esta zona y eso va a dañar el nervio, lo que va a producir una sensación de que dolor y amortiguamiento, el hormigueo, la debilidad a nivel de las manos, limitando también la capacidad de trabajo. Entonces, han habido buenos resultados dentro de los tratamientos que se han dado en las estructuras paraarticulares, como lo que le decía de la BURS, ¿ya? Que en sí no son parte de la articulación, pero están reforzándola o están en zonas aledañas, ¿ya? Entonces, la idea es eso mismo, de generar estos tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿ya? Pero como le digo, o sea, si es que no se complementan esos tratamientos con, por ejemplo, lo que decíamos, los tratamientos de las articulaciones que ya van a realizar los traumatólogos, o con los cambios de estilo de vida, el sobrepeso, la inactividad, el sedentarismo, ya no, se va a quedar corto, a la larga va a pasar el medicamento, el efecto, Y no se ha logrado mayormente. o si es que se utiliza al contrario, ¿me entiende? Porque es muy común dentro de las prácticas deportivas que los deportistas soliciten ese tipo de tratamientos. Por ejemplo, los futbolistas suelen les suelen realizar bastantes infiltraciones, ¿ya? Pero igual, o sea, ellos saben, porque obviamente por los costos que tiene cada jugador para los equipos, ellos saben que es un riesgo bastante grande sobre la inversión que están realizando. Entonces, si bien abusan de aquello, procuran no hacerlo tanto, ¿ya? Pero igual surgen lesiones, no es extraño escuchar que algún deportista se retira del mundo del deporte que practica porque ya no puede con la parte de las articulaciones o lesiones previas que tiene, ¿ya? Entonces, ese es el problema, eso es lo que le comentaba, si es que se utilizan mal estos tratamientos, pues pueden terminar siendo un poco más nocivos para el cuerpo. Ok. Sí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si de pronto el dolor es articular o muscular? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay La cómo ver? localización, la clínica, porque lo que pasa es que casi todos estos diagnósticos se realizan solo por la descripción que hace el paciente de los malestares que tiene y las confirmaciones que vienen, por ejemplo, por la parte de la ecografía, las resonancias, ¿ya? Solamente con ese tipo de exámenes usted puede saber si es muscular o es articular. Se complementa, claro, porque no se puede, inicialmente no se puede, por ejemplo, digamos que usted viene y me dice, es que tengo este dolor en el hombro y me Ajá, duele el hombro y todo el tiempo ajá. me duele el hombro. ¿Y ahí cuándo le duele el hombro? Bueno, cuando hago las extensiones o cuando realizo las abducciones, ¿ya? Entonces, cuando se realizan ese tipo de situaciones, ese tipo de movimientos, tienen su limitación, ¿no es cierto? Pero ¿y cómo sabemos si es que de pronto no es solo una cuestión de una mialgia, o sea, un dolor del músculo, o en realidad estoy hablando de una lesión en la articulación, o lo que le decía, lo más común, las bursitis o de pronto las lesiones del manguito rotador, ¿ya? Ya. Que no son en sí estructuras que estén dentro de la articulación, pero están relacionadas con lo mismo, ¿ya? Ok. Entonces, ahí es donde viene la cuestión de lo que le decía, de que eh, la parte de que los métodos diagnósticos que nosotros tenemos son muy buenos en la actualidad, principalmente la parte de las resonancias, pero se vuelve limitante aquello de la Claro. resonancia magnética por el Por el costo. costo, Es un claro. costo muy elevado y no Ajá. todo o sea, Entonces es por eso que vamos a la ecografía, como usted decía. Entonces va el ecógrafo, le ve realmente cuál es la situación que él tiene para poder darle tratamiento, ¿no es la cierto? ecografía tiene un montón de ventajas dentro del punto de que es más barata, de que se puede realizar sin que haya ninguna lesión sobre el paciente, sin exponerle radiaciones ni ningún otro rayo electromagnético. Ya, ¿Ya? ya. Eh, eso. ¿Estas ecografías son como con un ecógrafo normal o tiene que ser algo especial, un No, equipo especial? no, No. eso también es algo bastante bueno que tiene, porque se puede utilizar el ecógrafo. El verdadero problema con las ecografías o la verdadera diferencia que sucede con las ecografías es que son dependientes del operario. La persona que realiza, ¿sí? Es la que, si tiene mucha experiencia, pues dará unas ecografías hermosas, pero si recién de pronto está aprendiendo la técnica o algo así, habrá limitaciones en sus capacidades diagnósticas. Ya, Ya. pero obviamente igual como eso se va desarrollando con la práctica, pues va mejorando con el tiempo. Sin embargo, pues obviamente se puede fallar en la parte de los diagnósticos que se realizan por estos motivos, ¿ya? Pero no es tampoco tan grave.
en sí como para decir es que no son confiables las ecografías. Ya, En realidad sí tienen muy buena sensibilidad y tienen eh, muy buena, resultado. más que nada capacidad de diagnóstico, Ya, tanto en el momento en el que le dicen, las personas que dicen que están enfermas, sí están enfermas, que es la sensibilidad, o las personas que dicen que no están enfermas, en verdad no están enfermas, que es la especificidad. ¿Ya? Entonces tienen buenos porcentajes dentro de lo que es la ok. capacidad de diagnóstico que tienen. Entonces ahí viene, por ejemplo, esta cuestión de que para las infiltraciones se realiza con un ecógrafo. El traumatólogo llega y realiza la exploración a base del ecógrafo y en base a eso realiza, pues, ve qué estructura está inflamada y como les decía, la parte de las bursas, ya, Ujú. entonces, por ejemplo, en el caso de aquí del hombro, la bursa olecraniana, ya, y también puede ser, por ejemplo, en la zona de las caderas, en donde está la zona del iliosoas, ya. Ya, Sucede que hay una estructura anatómica ahí que en el fémur se llama trocánter menor, ¿ya? Y en la zona entre el trocánter menor y la inserción del músculo, de los ya. músculos psoas mayor, el psoas menor y el músculo ilíaco, ¿ya? En esa zona suele presentarse una inflamación de esa bursa, ¿ya? Y eso genera un dolor que es común que esté en la zona de la cadera y se regresa a la zona de la ingle, ¿ya? Vamos. Entonces, estos pacientes se ven bastante, eh, o sea, beneficiados con este tipo de tratamientos, que si Claro. bien no son, o sea, no generan de pronto, o a menos que estemos utilizando los corticoides que van a desinflamar, como decíamos, ¿no es cierto? Ujú. Ya, no generan una terapéutica o una cura muy prolongada, Ya. mejoran la calidad de vida del paciente. Y es desde el punto de vista en el que son muy válidos para la parte médica. Y se Ok. siguen aplicando y se han seguido mejorando las Ya, técnicas. ya. Entonces, eso. Sí, tengo también una pregunta un poquito, cuando usted empezó con esto cuando estamos nosotros en el trabajo, ¿no? Ujú. Que también a veces hay posiciones en las cuales no son tan correctas. Y habíamos hablado también del mouse, ¿no? Cuando se está de pronto tanto tiempo. ¿Cuál es el tiempo en el cual, por ejemplo, alguien que trabaja en oficina tendría que tener un momento, un espacio, ¿no? 2 horas, 1 hora, está trabajando Sí, 2 horas, ya, levántate. eh, O no, o es depende de la persona. ¿Cómo es el asunto? es hermosa la pregunta que me acaba de realizar. Porque en realidad, como le decía, muchas de las lesiones que se presentan es porque la gente de pronto no toma esas pausas activas que se llaman. Ajá. Ya, dentro de la parte de oficina y la parte laboral se recomienda que sea una pausa activa, dependiendo de la actividad que realicen. Por ejemplo, cada hora, unos 2, 3 minutos, puede ser cada 2 horas, 3 a 5 minutos. ¿Ya? Ya. Y se hacen micromovimientos. Incluso, por ejemplo, hay trabajos, por ejemplo, cuando hablamos de las personas que realizan plomería, ¿no es cierto? Mm. Si usted tiene un lavador de manos, ¿ya? Obviamente es un espacio pequeño en el que va a tener que Claro. entrar el señor para trabajar en las tuberías. Eso va a generar lo que se llaman como posturas forzadas. Las posturas, por ejemplo, el movimiento en el que están principalmente cuando Es cuando uno a veces, perdón, ahí, cuando uno se duerme mal y dice, dormí mal, es de ya, esto como que estuve exactamente, lo mismo, mal. se Ajá. queda en una posición extraña de la articulación y eso no le Ajá. permite que descanse y también le disminuye la cantidad de sangre que fluye, ¿ya? Y genera Mm, las lesiones. claro. Entonces, sí, pues lo importante es que si usted en realidad ya ha estado 1 hora sin haber cambiado de actividad, se detenga 1 o 2 minutos, ¿ya? Entonces ahí vienen las recomendaciones, por ejemplo, para la parte de la vista, que recomiendan que si usted está trabajando con una pantalla de visualización, Ujú. sea cualquiera la que se utilice, la que sea, pues obviamente usted mire hacia el horizonte y eso de pronto disminuye los daños que podríamos tener cerca de los ojos. Igual que se recomienda, como le decía, que la postura sea la adecuada, no posturas Claro, que encorvadas corvadas. o, por ejemplo, el momento en el que se realiza la actividad. Digamos que yo estoy yendo a clavar a poner un clavo en la pared, ¿ya? Ujú. El rato que levanto las manos encima de la altura de los hombros, ya estoy forzando la Ujú. articulación. Entonces es más fácil que yo coja, coloco una silla, una mesa. Bueno, la silla no, porque han habido un montón de accidentes, pero sí la parte de pronto una mesa, alguna Claro. estructura en la que me pueda elevar adecuadamente y con seguridad y alcanzar a realizar el trabajo sin tener que estar en la Estar. postura. Claro. Entonces, por ejemplo, a los electricistas les suele pasar eso, como ellos tienen que trabajar en la parte de los plafones, en los techos, pues están todo el día trabajando así. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Porque
si bien la ergonomía plantea que nosotros deberíamos adaptar el trabajo a la persona y no la persona al trabajo, hay trabajos que no se pueden plantear, o sea, no se pueden alterar, como lo que le contaba del plomero. ¿Cómo cambiamos el puesto de trabajo del señor? Exacto. Si obviamente está diseñado para que otra persona realice otro proceso, que es el de lavar, ¿me entiende? Ya, entonces ahí vienen, por ejemplo, las cuestiones de las micropausas, que es algo que instintivamente hacemos todos. El resto que estamos trabajando con algo, de pronto detenemos unos pocos minutos, hacemos un movimientos y volvemos de nuevo a realizar. Entonces, no se detuvo el proceso por varios minutos, se detuvo el proceso por unos pocos segundos, pero en el instante en el que moví la articulación, estoy relajando los hombros que están contraídos, los músculos que están contraídos y contrayendo los que estaban relajados y aparte estoy mejorando la circulación. Entonces, opciones hay, en realidad hay formas de evitar. Y le ayudo, ¿no es cierto? Mi cuerpo, Igual, por a las ejemplo, articulaciones, en este caso que estamos hablando de las articulaciones. claro, entonces, por ejemplo, en las personas que trabajan a nivel de oficina suelen tener el problema que de pronto el escritorio es muy alto, de pronto el escritorio es Muy muy bajo, bajo. o de pronto que las rodillas quedan muy flexionadas o muy estiradas. ¿Ya? Claro. Entonces, ahí ya viene la negociación tanto con la parte de los empleadores, que por lo general no suelen estar muy abiertos a este tipo de cambios porque son cambios Son bastante con costosos. costos. Claro. Costosísimos, imagínense cambiar todo. Digamos que tenemos una planta con personas que trabajan en oficina, unas 30 personas, y colocarles asientos ergonómicos a todos y todo, pues sube, va a encarecer los costos, pero siempre hay una forma de negociación, Exactamente. Puede ir una como manera. haciendo paulatinamente de pronto, Se ¿no? puede hacer, En claro, unos pocos departamentos, en ahora, ir zonas. descubriendo Ajá. quiénes están con lesiones, tomarles aquellas personas que de pronto tienen mayor riesgo y a esas personas darles esos beneficios, pero obviamente con la intención de mejorar para todos. Pero como le digo, o sea, no necesariamente se necesitan equipos de punta, por ejemplo, ahora con la cuestión de la pandemia, que los muchachos estuvieron ahí metidos en las casas estudiando, pues hubo un boom con esta cuestión de los sillones gamers, no sé si ha visto Ya, que claro. parecen comodísimos, parecen los sillones de un gerente, Ajá. ya, pero igual representan un costo al lado de otros sillones que de pronto pueden brindar los mismos beneficios, pero Mm. el problema es que obviamente la parte ergonómica solicita que a las alturas de los sillones, por ejemplo, las alturas de los reposabrazos, las alturas del reposo para la cabeza, Es igual que una sean bicicleta, por regulables. ejemplo. Tiene que Exacto, ser ¿me para entiendes? la persona que va, que Exacto, está ocupando, exacto. por ejemplo. Porque si no genera el disconfort, el retorno de Claro. la práctica deportiva. Y obviamente es el mismo disconfort que vamos a ver dentro de las personas que Así realizan la actividad. es. Bueno, sí, realmente en la parte laboral ahí es igual otro mundo, ¿no? Nosotros nos vamos a separar solamente unos minutitos y ya regresamos porque el tema está súper interesante, así es que no se vaya. Venimos ya del corte y estamos con el doctor Johnny Jaramillo. Él es médico ocupacional y estamos con el tema manejo del dolor crónico de articulaciones. Y una pregunta que se me quedó allí es acerca de las vitaminas, porque nos dicen que es importante que nosotros consumamos las vitaminas, sea para el dolor de huesos, de articulaciones. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Bueno, en sí se tiene que tomar en cuenta la cuestión de las hipervitaminosis y las hipovitaminosis. Si está mucha la vitamina o está muy poca la vitamina, va a generar enfermedad. ¿Ya? Entonces, no es una cuestión de decir simplemente voy a tomarme toda la vitamina C que pueda, porque
a la larga, no sé si de pronto habrá escuchado ese concepto, cuando se utilizan muchas vitaminas, principalmente de las hidrosolubles, o sea, las hidrosolubles se pueden mandar por la orina. Entonces, si decimos que el cuerpo toma cierta cantidad de miligramos y nosotros estamos tomando gramos, todo el resto, ¿A sí, dónde va? va a irse por la orina, ¿ya? Ujú. Y se consigue una orina costosa. Sin embargo, en ciertas vitaminas, las megadosis que se utilizan, sí han demostrado que tienen efectos. Entonces, tiene que tener un equilibrio. Todas esas vitaminas fueron inventadas para niños que tenían una dificultad para asimilar las vitaminas o los niños que tenían la dificultad económica de conseguir una alimentación adecuada, ¿ya? Ujú. Pero no es nuestro caso. Ahora, como estamos, en realidad, se consigue, por lo menos en la ciudad, en nuestra ciudad, todos los productos como para tener una Frutas, verduras, granos, tiernos. entonces, ¿qué es lo importante? La Ajá. cuestión de los granos, lentejas, porotos, garbanzos, quinoa, todos esos son ricos en proteínas y aparte eh, aportan una cierta cantidad de vitaminas. Igual las carnes, ¿no es cierto? Bueno, hay personas que de pronto no les gusta comer aquellos, pero ya empezamos hablando de la cuestión de los vegetales, ¿no es cierto? Ajá. Ya complementando eso de pronto con hígado de vaca, hígado de res y con pescado que, bueno, nosotros al vivir en una ciudad que es de la sierra, si bien comemos pescado, no es que dominemos las técnicas en las cuales se pueden cocinar y por lo general apostamos por el pescado frito, en donde por la temperatura y las grasas que estamos aportando se pierden todos los beneficios. Sin embargo, en YouTube hay muchas formas que se pueden encontrar de recetas como para hacer el pescado y implementarlo dentro de 2 a 3 días dentro de la dieta normal. Y no hay ningún problema, porque dentro del abasto que se recibe de parte de la costa de los mariscos y los pescados es grande y no sale tan caro. Y nuestro país realmente es rico en todo esto, ¿no? En lo que es legumbres, frutas, carnes también, ¿no? Así es que yo pienso que más bien, como dice el doctor Jaramillo, apostemos a nuestra buena alimentación antes que las vitaminas. Si las vitaminas vienen como de complemento, ok, pero que no sean esas las que digamos, sí, esas son las que nos están salvando, ¿no? Por ahí va la cosa. Agradecerle, mi estimado doctor, realmente por la Muchísimas gracias a entrevista. usted. Nos han quedado, como siempre, un montón de preguntas y le vamos a traer nuevamente para poder seguir, Muchas pues, gracias. como que teniendo un poquito más de luz acerca de esto del manejo del dolor de las articulaciones, sí, porque es un problema que usted bien lo dijo, muy frecuente, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Eh, Y de pronto, me parece que usted tenía algún tipo de promoción o algo, cuéntenos, por sí, favor. bueno, sucede que yo estoy trabajando actualmente en la Cruz Roja Ya. ya, y en la parte de la coordinación y dentro de aquello, pues nosotros estamos yendo a realizar unas brigadas médicas en el Plaza Guaira. Ah, Ya ya. este fin de semana, sábado y domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, y eso se va a repetir las siguientes 4 semanas, o Ah, qué sea, durante bueno. el mes de mayo también se van a realizar estas. Ya. Estas están dirigidas a rastreos ecográficos a nivel del hígado, en busca de hígado graso, y de pronto como obviamente pues no se puede realizar un manejo completo con solo ese diagnóstico, el realizar derivaciones y sugerencias de pronto, tal vez complementar con otros exámenes que se pueden realizar. ¿En dónde? En nuestra sede de la Paseo de los Cañaris y Viracochabamba, en diagonal al Centro Materno Infantil del IES. Allá estamos igual todo el mes de mayo con los rastreos gratuitos y obviamente una consulta médica gratuita también para valorar o para dar recomendaciones en ese sentido. Entonces a las personas que deseen, pues les estamos esperando. Por otro lado, los centros especializados de consulta médica de la Cruz Roja, localizados de la Plaza de los Cañares y Viracochabamba, eh, tienen también cuentan con pues como especialistas, como médicos internistas, gastroenterólogos, endocrinólogos, Mm, otorrinolaringólogos. Sí, varios entonces especialistas. sí, sí, Ajá. contamos con todo eso para servir de la mejor manera a la ciudadanía. También se realizan exámenes de laboratorio y exámenes de sangre. También tenemos exámenes de ADN para determinación de paternidad. Nosotros somos peritos dentro de lo que es la función judicial para este tipo de actividades. Y si lo buscan, en verdad el precio es uno de los más baratos del mercado en relación a lo que hacen en otros laboratorios. Y todo, claro, con la garantía de los laboratorios de la Cruz Roja.
Eso sería. Ok, ¿no? Si tenemos la información completa, entonces para que de pronto alguien dice, no, pues la Cruz Roja a veces uno dice solamente la sangre y todo, pero en realidad, miren, tienen un equipo multidisciplinario. Nosotros nos vemos la próxima semana. Recuerden siempre aquí temas importantes en tu programa Buena Salud y queremos agradecer nuevamente al médico ocupacional Johnny Jaramillo. Muchas gracias. Muchas gracias también. Con el auspicio de